Del infierno de las pasiones no se regresa intacto. O te destruye, o te convierte en lo que nadie puede tocar. ¿Alguna vez fuiste usado como espejo para el dolor de alguien? ¿Alguna vez sentiste el peso de cargar emociones que no eran tuyas? El empático vive eso todos los días, pero cuando llega al límite, algo se quiebra, y el renacimiento comienza. Cuando un empático absorbe la oscuridad del narcisista y sobrevive, Carl Jung descubrió que no solo se cura, se transforma en algo que el narcisista nunca imaginó posible. La persona que antes absorbía cada proyección se vuelve intocable. El alma que cargaba la sombra de todos desarrolla una inmunidad a la manipulación. Y lo más chocante, su propia presencia empieza a forzar a los demás a enfrentar la oscuridad que venían proyectando. Imagina ese momento. Cargaste su rabia, su vergüenza, su vacío, hasta casi no poder reconocerte. Fuiste el depósito emocional para el dolor no procesado de ellos, mientras ellos salían limpios, dejándote a ti para lidiar con los escombros del mundo interno que no soportaban enfrentar. Pero algo cambia, no con rabia ni drama, sino con una claridad silenciosa y aterradora. Dejas de explicarte ante personas que nunca estaban escuchando. Dejas de absorber emociones que nunca fueron tuyas. Y te vuelves indisponible para las emergencias emocionales de ellos. Jung llamó a este proceso individuación, pero yo lo llamo el nacimiento de la soberanía psicológica. Y lo que emerge no es la misma persona que entró en la red del narcisista. Es un arquetipo completamente nuevo. El Shadow Walker, el caminante de la sombra. Alguien que encaró el abismo de la oscuridad humana y regresó con su luz intacta, pero fundamentalmente transformada. Jung escribió: un hombre que no pasó por el infierno de sus pasiones nunca las superó. La dinámica empático-narcisista es ese infierno. Es un crisol psicológico que o te destruye o te transforma en algo sin precedentes. Esto no es recuperación. Esto es evolución. Y el narcisista, en su hambre de consumir tu luz, accidentalmente se convierte en el catalizador de tu mayor transformación. En este video, recorrerás cada etapa de este viaje, de la carga invisible al descenso brutal, del nacimiento de los anticuerpos de sombra a la integración final. Y comprenderás cómo esta transformación individual crea ondas en lo colectivo, obligando a otros a despertar. Porque la verdad más poderosa que Jung reveló es esta: no eres lo que te ocurrió. Eres lo que eliges convertirte. Y esa elección empieza ahora. Al principio, no sabes que estás cargando lo que no es tuyo. Existe un concepto que Jung llamó participación mística, un estado donde te fusionas con el otro sin darte cuenta, donde la línea entre lo que es tuyo y lo que es de él desaparece. Absorbes la rabia que él no puede sentir, la culpa que niega, la vergüenza que proyecta. Y lo más extraño, lo sientes como si fuera tuyo, como si hubiera nacido dentro de ti. Los narcisistas son maestros en esto. Necesitan a alguien que cargue la basura psicológica que no soportan reconocer. Y tú te conviertes en ese alguien. No porque lo hayas elegido, sino porque tu naturaleza empática crea una apertura. Y ellos saben detectarla incluso antes de que tú sepas que la tienes. Es como si fueras un recipiente invisible donde vierten todo lo que los haría parecer demasiado humanos, demasiado vulnerables, demasiado rotos. Ahí empieza la confusión. Sientes depresión, pero no sabes por qué. Sientes vergüenza, pero no recuerdas qué hiciste. Sientes un vacío que no parece venir de ningún lugar. Y la verdad es aterradora. No es tuyo. Es como si hubieras sido contaminado por algo invisible. La psicología llama a esto envenenamiento emocional. Cargas el veneno que otra persona fabricó. Y nadie te explica esto. Vas pensando que eres débil, que eres demasiado sensible, que necesitas madurar. Pero lo que está ocurriendo es mucho más oscuro. Te convertiste en la sombra que el otro niega. Te convertiste en el depósito de lo que él no quiere ser. Tu mentalidad se va moldeando en torno a esto. Una identidad construida sobre absorber, apaciguar, cargar. Y ni siquiera te das cuenta de que esto te prepara para algo inevitable: el colapso. Llega un momento en que todo se desmorona.
Y no es dramático. Es silencioso, profundo, irreversible. Jung llamó a esto nigredo, la fase de la alquimia donde todo lo que era sólido se convierte en ceniza, donde la identidad que construiste con tanto cuidado simplemente se derrite. Te miras en el espejo y no reconoces quién está allí. La empatía que creías que era tu mayor cualidad ahora parece un defecto fatal. La esperanza se convierte en cinismo. El amor se convierte en desconfianza. Y el narcisista actúa como un chamán involuntario. No lo hace a propósito. Simplemente destruye todo lo que creías que eras. Esa forma de agradar, de pacificar, de absorber dolor ajeno como si fuera tu responsabilidad, todo eso muere. Jung describió esto como el viaje del mar nocturno. Te sumerges en un infierno psicológico donde nada de lo que era falso sobrevive. Es aquí donde sientes el vacío de verdad. No ese vacío poético que la gente romantiza, sino el vacío literal, donde ya no sientes nada, donde te preguntas si alguna vez fue real. La filosofía oriental habla de muerte del ego, y es exactamente eso. La persona que creías ser simplemente deja de existir. Y lo peor es que nadie alrededor lo percibe. Para ellos, estás un poco extraño. Pero por dentro, estás siendo desmontado pieza por pieza. Jung decía, no hay conciencia sin dolor. Y esto no es una frase de efecto, es una ley. Este colapso no es castigo, es reconstrucción forzada. Es como si la psique supiera que no ibas a evolucionar mientras estuvieras cómodo en la mentira de ser el absorbente universal de la miseria ajena. Entonces, te lanza al fuego. Y tienes dos opciones: morir en él o renacer diferente. La mayoría de las personas que pasa por esto no entiende lo que está ocurriendo. Cree que enloqueció. Cree que se perdió a sí misma para siempre. Pero la verdad es que no te perdiste. Te estás encontrando por primera vez. Lo que murió no eras tú. Era la máscara. Era el papel que te enseñaron a interpretar. Y ahora, sin ella, finalmente puedes ver lo que hay debajo. En medio de este colapso, algo inesperado ocurre. La psique tiene un sistema inmunológico. No es metáfora. Jung realmente creía en esto. Cuando te ves obligado a absorber material psicológico que no es tuyo, tu yo auténtico comienza a producir defensas. Piénsalo como anticuerpos, pero psicológicos. Anticuerpos de sombra. Y esto lo cambia todo. Empiezas a sentir, en el nivel del cuerpo, cuando alguien está intentando manipularte. Ya no es racional, es visceral. Tu estómago se aprieta, tu pecho se vuelve pesado. Tu mente parpadea una alerta antes de que siquiera entiendas por qué. Es como si hubieras desarrollado un radar emocional que no existía antes. Y ese radar no falla. Nace ahí lo que yo llamo el Shadow Walker, el andariego de la sombra. No es un superhéroe. Es alguien que descendió al infierno de la psique humana y volvió diferente. Alguien que vio el lado más podrido de las personas y sobrevivió. Y cuando sobrevives a eso, el miedo cambia de lugar. Ya no tienes miedo de las personas malas, porque ya conociste la peor versión de ellas. Ya no tienes miedo de ser abandonado, porque ya te abandonaste y regresaste. La percepción se afila. Aquello que antes te enredaba, las palabras bonitas, las promesas, los jueguitos emocionales, ahora parece ridículamente obvio. Ves a través de las máscaras como si fueran de vidrio. Jung decía que cuando superas conflictos intensos, obtienes una seguridad que no puede ser derribada. Y eso es lo que tiene el Shadow Walker, una base interna que no depende de nadie. Pero hay un detalle importante. Esto no te vuelve frío, no te vuelve cínico, no te conviertes en el narcisista que te destruyó. Te conviertes en otra cosa, alguien que siente profundamente, pero no se pierde en lo que siente. Alguien que entiende el dolor humano, pero no se deja contaminar por él. Y eso es poder real. No el poder de controlar a los demás, sino el poder de no ser controlado nunca más. El desarrollo personal de verdad no se trata de afirmaciones positivas o productividad. Se trata de esto: descender a lo más profundo de ti mismo y volver entero. Se trata de transformar veneno en antídoto. Y cuando haces eso, ya no necesitas explicar quién eres. La gente lo siente.
perciben que hay algo diferente en ti y o te respetan o se alejan. Lo que surge no es un sobreviviente endurecido. No es alguien que cerró el corazón para nunca más lastimarse. Lo que surge es lo que Jung llamaría función trascendente. La capacidad de la psique de unir opuestos y crear algo nuevo. Integras tu sensibilidad con límites que antes no existían. Ya no eres más una esponja inconsciente. Eres un recipiente consciente. La diferencia es brutal. Todavía sientes profundamente. Pero ahora eliges lo que entra. Todavía amas, pero no te apagas en el proceso. Todavía te importa, pero no a costa de ti mismo. Y eso crea una presencia extraña. Las personas perciben que cambiaste, pero no saben decir exactamente qué. Es como si tuvieras un campo energético diferente. Jung hablaba de un efecto constelación. Cuando cambias internamente, el campo a tu alrededor se reorganiza. Las personas ya no consiguen proyectar su sombra en ti. ¿Conoces ese juego donde alguien te culpa por algo que no es tuyo y tú lo aceptas sin cuestionar? Se acabó. Ahora, cuando alguien intenta eso, la proyección colapsa de vuelta hacia la persona. Y eso la asusta, porque se ve obligada a encarar lo que estaba negando. Ya no necesitas anunciar límites, simplemente los vives. No es agresivo, no es defensivo, es solo firme. Existe una diferencia entre decir, no voy a aceptar esto, y simplemente no aceptar. El primero todavía negocia. El segundo es una realidad sólida, y las personas lo sienten, incluso sin que digas nada. Eso genera reacciones fuertes. Unos te respetan de una forma que nunca respetaron. Otros se irritan, se incomodan, hasta se vuelven agresivos, porque dejaste de servir el papel que necesitaban que sirvieras. Ya no eres más el depósito emocional. Ya no eres más el pacificador. Ya no eres más quien absorbe la culpa de ellos. Y para quien dependía de eso, ahora eres una amenaza. Pero eso ya no te afecta. No porque te volviste insensible, sino porque entendiste que la paz de ellos no es tu responsabilidad. Y ese es el punto más importante de la mentalidad del empático integrado. Aprendiste que no puedes salvar a nadie que no quiere salvarse. Y que intentar hacerlo es un tipo de control disfrazado de amor. Jung decía que la compasión real no es sacrificarse por el otro. Es permitir que enfrente sus propias sombras. Y finalmente lo entendiste. Cuando esa integración se solidifica, te conviertes en otra cosa. Jung identificaba a ciertos individuos como guardianes del equilibrio psicológico colectivo, no a través de la fuerza, sino de la presencia. Te vuelves eso. No porque quieras, sino porque no hay manera de no volverte. Tu energía enseña cosas que las palabras no consiguen enseñar. Hay una paradoja extraña aquí. Cuanto más autosuficiente te vuelves, más las personas te buscan. Cuanto menos disponible quedas para la manipulación, más te respetan. Es como si la escasez de acceso a ti creara valor. Pero no es un juego. Es consecuencia natural de que dejaste de negociar tu paz. Te vuelves un modelo silencioso de soberanía. Las personas te miran y sienten que es posible ser libre, que es posible no inclinarse, que es posible amar sin perderse. Y eso es peligroso para quien vive de control, porque pruebas, solo existiendo, que el control mental que intentan ejercer sobre los demás puede ser roto. Pero Jung daba una advertencia importante. Hay una trampa aquí. Hay gente que confunde aislamiento con fuerza, que se vuelve fría, distante, demasiado dura, que transforma la autodefensa en ataque, y entonces ya no eres más un guardián, eres solo alguien herido fingiendo que está curado. La verdadera fuerza es equilibrar empatía con discernimiento, compasión con estándares inquebrantables, apertura con vigilancia. Eso exige algo raro. Necesitas ser suave y firme al mismo tiempo. Necesitas poder conectarte profundamente, pero sin renunciar a ti mismo. Necesitas ser gentil, pero no disponible para cualquiera. Y eso no se enseña, solo se aprende viviendo. Es el arte del desarrollo personal real. No volverse piedra, sino volverse agua consciente, que fluye, pero tiene límites naturales. Y hay una cosa más. Percibes que no estás obligado a educar a nadie.
No es tu función explicar al narcisista por qué es tóxico. No es tu función convencer a nadie de tu valor. Simplemente existes con tus estándares. Y quien no encaja, se aleja solo. Sin drama, sin pelea, solo distancia natural. Aquí, lo que pasó contigo comienza a afectar a los demás, sin que lo intentes. Jung creía que toda evolución individual genera ondas en lo colectivo. Cuando cambias de verdad, no cambias solo. Tu presencia se vuelve catalítica. Las personas a tu alrededor comienzan a cuestionar cosas que antes aceptaban. Comienzan a percibir patrones que antes ignoraban. Te vuelves un espejo de conciencia, pero no como antes. Cuando eras un espejo pasivo, reflejando lo que los otros querían ver. Ahora reflejas verdad. Y la verdad incomoda. Cuando alguien intenta manipularte y no funciona, algo se rompe. La ilusión de control que esa persona tenía cae, y se ve obligada a encarar que el problema no está en ti, está en ella. Jung llamaba a esto la retirada de la proyección. Es doloroso. Es como arrancar una venda de una herida que nunca fue tratada. Por eso mucha gente reacciona mal. Te atacan, te ridiculizan, intentan desestabilizarte, porque tú, sin hacer nada, expusiste algo que ellos gastan enorme energía en esconder. Te volviste peligroso solo por existir consciente. Pero otros son atraídos, de una forma casi magnética. No saben explicar por qué, pero sienten que hay algo diferente en ti. Sienten que tienes una libertad que ellos aún no tienen. Y eso crea lo que Jung llamó efecto luminoso, cuando la energía arquetípica se vuelve visible en una vida humana. No necesitas hablar sobre filosofía o psicología. Tu existencia lo hace por ti. Y aquí está el punto más importante. Entiendes que poder real no es controlar a los demás. Es controlarte tan completamente que nadie más consigue controlarte. Eso cambia todo, porque la mayoría de las personas vive intentando cambiar a los otros, manipular a los otros, convencer a los otros. Y tú simplemente paraste. Paraste de intentar arreglar a quien no quiere ser arreglado. Paraste de intentar probar tu valor a quien no tiene ojos para ver. Eso crea un cambio de mentalidad radical. Ya no quieres ser amado por todos. Quieres ser tú mismo, y ser amado por quien realmente te ve. Y si alguien no te ve, no es tu problema. Ya no necesitas la validación externa, porque construiste validación interna sólida como roca. Y lo más fascinante, cuanto más haces esto, más inspiras a otros a hacer lo mismo. Sin discurso, sin sermón, solo con presencia. Al final, entiendes algo que Jung describió como la soledad del individuado. No es soledad de estar solo físicamente. Es la soledad de no compartir más las ilusiones inconscientes que la mayoría vive. Ya no crees en las mismas mentiras. Ya no juegas los mismos juegos. Y eso crea distancia. Pero es una distancia llena, porque finalmente tienes conexión contigo mismo. Y eso sustituye la necesidad de validación externa. Ya no necesitas que las personas te entiendan, porque tú te entiendes. Ya no necesitas que te amen de un modo específico, porque tú te amas de un modo que no negocia. Jung decía, yo no soy lo que me pasó, yo soy lo que elijo llegar a ser. Y es eso. El narcisista pensaba que te estaba destruyendo. Pensaba que estaba apagando tu luz. Pero solo hizo lo opuesto. Te refinó. Te obligó a descender tan profundo que no tuviste opción más que encontrar tu esencia y regresar con ella intacta. Lo que cargas ahora no puede ser quitado, porque no depende de nadie. Tienes lo que Jung llamó el tesoro difícil de alcanzar, la posesión completa de ti mismo. Ya no eres más rehén de las emociones ajenas. Ya no eres más rehén de la aprobación ajena. Ya no eres más rehén de nada externo. Y lo más irónico, el narcisista pensaba que estaba consumiendo luz, pero creó una luz consciente que ahora expone sombras sin ser consumida por ellas. Te volviste peligroso, no porque hieras, sino porque revelas. Tu existencia obliga a las personas a encarar lo que están evitando, y pocos tienen coraje para eso. Esto no es solo supervivencia, es evolución. Sensibilidad fusionada con soberanía. Empatía blindada por conciencia.
Amor equilibrado con verdad inquebrantable. Ya no eres más el empático que carga el mundo en la espalda. Eres el empático que entendió. No viniste aquí para cargar a nadie. Viniste para ser libre y mostrar que eso es posible. Entonces, la pregunta que queda no es si vas a transformarte. Es si tienes coraje de dejar morir lo que necesita morir. Porque el empático intocable no nace de una cura superficial. Nace de quien tuvo el coraje de descender, de enfrentar el vacío y de volver sin pedir permiso para existir. ¿Ya percibiste que ciertas personas te evitan sin motivo aparente? ¿Que tu presencia incomoda sin que hagas nada? Eso no es casualidad. Es el reflejo de quien dejó de cargar sombras ajenas. Este espacio es para quien no tiene miedo de la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas listas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.